¿Usted qué parte es en este proceso? Su señoría, disculpe, la señora Judith es testigo del señor Osvaldo Ávila. Bueno, pero en este momento no es necesaria que se vincule porque usted le informará, la voy a retirar. Todavía no es la etapa procesal para que se encuentre vinculada. El apoderado de la parte demandada solicitó el uso de la palabra. No, su señoría, era para simplemente advertir que la señora Judith es testigo del señor Osvaldo. No, demandada. Otra vez se conectó. La señora Judith tiene que retirarse la señora Judith porque todavía no es el momento procesal, no puede estar vinculada. Por favor. Dígame, doctor Hugo. Doctora, es para, en esta etapa del saneamiento, proponer un incidente de nulidad por una indebida notificación al señor Carlos Marín. Adelante. ¿Por qué razón? Porque en la demanda que presentó el señor Osvaldo, en el punto de notificaciones, todos los dos correos que colocan son los de la señora Tania, pero en ningún momento dan a conocer el correo del señor Carlos. Segundo, la demanda como tal nunca le ha llegado al señor Carlos como tal, ni las pruebas con cual que aduce el señor Osvaldo para esta demanda. Por lo cual él solamente conoció de esta audiencia, como lo dijo él ahorita, producto de que el señor Alcibiades, el doctor Alcibiades, le comunicó por WhatsApp de esta audiencia, pero él nunca ha tenido acceso al expediente como tal. No sabe cuáles son las pruebas, no sabe cuáles son los hechos que se alegan en la demanda, no sabe lo que está pidiendo el señor, no sabe por qué razón esos 25 millones está pidiendo el señor Osvaldo, a qué se deben. Entonces, él no conoce como tal el expediente, que aunque en la providencia donde se fijó fecha de audiencia, dice que se notificó a él por vía correo electrónico, el señor Carlos, al revisar su correo electrónico, verifica que no le ha llegado ningún correo por parte ni del juzgado, ni por parte del señor Osvaldo, ni por parte del señor, ni el doctor Alcibiades, notificándole de la admisión de la demanda como tal. Entonces no se podía tener como notificado por vía electrónica. Entonces lo que se debió haber hecho es si no se puede notificado por vía electrónica, se debió haber enviar una notificación conforme establece el artículo 291 del Código General del Proceso, que es enviarle a la notificación a la dirección física, del señor Carlos, pero tampoco, tampoco le llegó nada, no le llegó nada acerca de una comunicación en tal sentido. Y como tampoco un aviso, una comunicación donde le digan, señor Carlos, esto es un aviso, que hay un proceso en su contra en juzgado quinto laboral con este radicado, con estas partes demandantes. Si no comparece, entonces el juzgado le nombrará un curador al ítem, cuestión que tampoco le ha llegado, y mucho menos aparece, porque el amigo que le hizo el favor al señor Carlos tampoco encontró se encontraba él como en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Entonces, al señor Carlos como tal no le han notificado como tal en debida forma. Entonces, para evitar cualquier nulidad, no de pronto ahora, pero más adelante, por el tema de que él no conoce el proceso como tal, las pruebas, entonces proponemos ese incidente de nulidad en esta etapa. Bueno, del incidente propuesto, de la solicitud de nulidad, le corro traslado a la parte demandante para que se pronuncie a lo que bien considere. Gracias, su señoría. Pues me opongo completamente a la petición del apoderado debido a que al señor Carlos Marín se le trató de hacer todas las notificaciones con respecto al documento de Cámara de Comercio, la representación legal, en su momento que aparecía en el NIC de la empresa Lamarque. NIC que estaba en visibilidad del público para poder hacer
cualquier gestiones o reclamaciones por parte de los usuarios que llegaban al negocio. El señor Carlos Marín se le trató de llevar comunicación al inmueble donde se encontraba funcionando el establecimiento de comercio, el cual ya no existía porque ellos procedieron a hacer su cierre. No se evidenciaba ninguna clase de direcciones. El señor Carlos Marín no figuraba en Cámara de Comercio y es hora y no figura porque las cámaras de comercio que él tenía habían sido cerradas. Pero de todas maneras, este despacho judicial procedió a hacer las averiguaciones con respecto a la forma de poder notificar al señor Carlos Marín y a la señora Tania, y fue el despacho judicial mismo quien procedió a hacer las notificaciones y cumplir con las etapas previstas en el Código de Procedimiento con respecto a las notificaciones realizadas a las partes demandadas. Por tal motivo, prestó oposición a la solicitud del apoderado. Bueno, para resolver la solicitud de nulidad, este despacho considera lo siguiente. Las causales de nulidad en el Código General del Proceso son taxativas, lo que indica que no pueden proponerse nulidades que no están consagradas en la norma, en este caso en la norma general procesal, que se aplica por remisión analógica que permite el artículo 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social en esta especialidad. La causal de nulidad que está proponiendo la parte demandada se entiende que es la correspondiente al numeral octavo, que es cuando no se practica en legal forma la notificación del auto emisorio de la demanda. Al respecto, tenemos que tener en cuenta que para la proposición de nulidades procesales tienen que seguirse tanto los requisitos que disponen los artículos, que dispone el artículo 135 del Código General del Proceso, como también tener en cuenta la oportunidad para su proposición que establece el artículo 134 de la misma obra general procesal. El artículo 135 del Código General Procesal dice que en su inciso final que el juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta a las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas o cuando se proponga después de saneada por quien carezca de legitimidad o por quien carezca de legitimidad para ello. En este caso podemos decir que la nulidad está sustentada en una causal taxativamente consagrada. Sin embargo, no podemos desconocer que en este caso la nulidad fue propuesta después que fue saneada, en la medida que el artículo 136 del mismo Código General del Proceso dispone que la nulidad se considerará saneada cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. En este caso, la oportunidad para su proposición era una vez se le reconoció personería al apoderado judicial de la parte demandada para que entrara a la proposición correspondiente de la nulidad. Sin embargo, actuó y permitió que la audiencia transcurriera sin proponer el incidente correspondiente. En ese orden de ideas, al despacho no le quedaría otra alternativa que proceder al rechazo de plano de la nulidad correspondiente. Ahora bien, si en gracia de discusión, de todas maneras, si en gracia de discusión entráramos a estudiar la causal de nulidad que se ha propuesto, es claro que el artículo 41 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social dispone que las notificaciones, en el caso del auto emisorio de la demanda al demandado, debe hacerse personalmente. Pero tenemos que tener en cuenta que a raíz de la pandemia declarada a nivel mundial por la COVID-19, se implementaron una serie de medidas que trajo en materia judicial la aplicación de la virtualidad, tratándose de todas las prácticas judiciales que venían desarrollándose. Para efecto, pues se adoptó el decreto legislativo 806 del 2020, que adoptó por motivos de la pandemia las tecnologías de la información a la actividad judicial. Este decreto posteriormente, con la ley 2213 del 2022, fue adoptado como legislación permanente. Y esta legislación permanente, en su artículo 8, dispone cómo tienen que hacerse las notificaciones personales y es la norma que actualmente utilizamos para todos esos efectos.
Esta norma en cuestión dice que las notificaciones deben hacerse personalmente con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, y que se entiende que esa información que da el interesado se entiende prestada bajo la gravedad del juramento. Así las cosas, también dice la misma norma que la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas a las cámaras de comercio, a la superintendencia, a las entidades públicas o privadas, o utilizar las que estén informadas en las páginas web o redes sociales. En tal sentido, este despacho, cuando fue radicada esta demanda que le correspondió por reparto, procedió a la consulta de las direcciones electrónicas en el Registro Único Empresarial y Social, del cual se obtuvo la dirección electrónica para el señor Carlos Marín 1974 @yahoo.com. Así las cosas, este despacho, como obra en el expediente, de acuerdo a constancia de notificación, el 10 de diciembre del 2024 pasó a notificar el auto visorio de la demanda con la copia del traslado a las direcciones enunciadas, tanto de la señora Tania Margarita Acevedo Quintero en dicho registro, como el señor Carlos Darío Marín en la dirección Carlos Marín 1974 @yahoo.com, y efectuó la correspondiente notificación, de la cual se obtuvo la respectiva información del servidor. Con el mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: Tania Acevedo, _317@hotmail.com. Se completó la entrega a los destinatarios o grupos Carlos Marín 1974 @yahoo.com. Entonces, con esta información se entendió por notificado el señor demandado, en este caso el señor Carlos Darío Marín. Y así las cosas, habiendo transcurrido el término procesal para que contestara o hiciera uso de su derecho de defensa contestando la demanda, él mismo pues no lo hizo, y por lo tanto este despacho, por auto del 20 de febrero del 2025, pues tuvo por no contestar la demanda tanto por parte de la señora Tania Margarita Acevedo Quintero como el señor Carlos Darío Marín. Así las cosas, pues, si en gracia de discusión, como lo digo, estudiáramos esta solicitud de nulidad que ha hecho la parte demandada, la conclusión no sería diferente en la medida que no se configuró la causal alegada. Por tal motivo, este juzgado resuelve rechazar la solicitud de nulidad solicitada por la parte demandada en el presente proceso. La notificación, la decisión está notificada en estrados a las partes. Dígame, doctor.